¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por estar aquí. Este es el primer webinar que lanzamos desde Atelier Paralegal. Estamos muy contentos de haberlo lanzado y justamente para hablar de un tema que nos es muy importante como centro educativo y tiene que ver con cómo se integra a la generación Z en el mercado laboral, en particular en lo que tiene que ver con el trabajo jurídico. Nos parecía muy importante hablar de esto porque al final muchas de las personas con las que nos acercamos para los servicios de atelier paralegal, que son al final formativos para personas que trabajan en despachos y notarías, encuentran que hay complejidades al momento de insertar a jóvenes al trabajo jurídico. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor son temas culturales, temas generacionales, en fin, estaremos hablando de eso el día de hoy, pero no queríamos dejar de dar este espacio para que el doctor Juan Abelardo Hernández y su servidor Emilio Palomino pudiéramos conversar un poco de lo que recomendamos de primera instancia como estrategias para el éxito en la incorporación de la generación Z en el mercado laboral, en particular en el sector jurídico. Con esto dicho, vamos a estar platicando un poco el doctor Juan Abelardo y yo. Doctor Juan Abelardo es doctor en filosofía y en derecho, así como CEO y fundador de aquí Atelier Paralegal. Ha impartido clases en algunas de las universidades más prestigiosas de México, así como internacionalmente, incluyendo la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, y la Panamericana y muchas otras. Por mi parte, soy Emilio Palomino, soy instructor y capacitador en inteligencia artificial. Trabajé como director operativo en la empresa de tecnología Sutilmind y actualmente me desempeño como consultor estratégico en temas de tecnología, así como maestro de innovación y nuevas tecnologías en Atelier Paralegal. Con esto dicho, ahora sí que pasamos a iniciar. No sé si tenga algunas palabras antes de comenzar, doctor Abelardo. No, Emilio, a mí me parece que es un foro interesante el que estamos abriendo y sobre todo una de las inquietudes con las que se funda el Atelier Paralegal es precisamente para atender a las necesidades que tienen las firmas y despachos en México y que desde hace varios años habían manifestado un poco esta inquietud sobre el tema de los nuevos perfiles que salían de las universidades. Pero creo que hace 4 o 5 años todavía no se hablaba tanto de la generación Z, ni del impacto que estaba teniendo laboralmente esta generación. Y obviamente hoy en día es un tema relevante porque las generaciones que están ingresando como relevos generacionales a estas firmas, despachos, notarías, corporativos e instituciones donde hay un área jurídica, sin duda alguna es muy importante hablar del tema de estas características generacionales, cosa que no ocurría, me parece que con las generaciones anteriores. Sí, claro. Si gusta, doctor, vamos comenzando con la primera sección donde queremos dar un poco de contexto para que nos vean sobre en sí qué son las generaciones y cómo se encuentra el mundo laboral actualmente. Ahora sí que, con su permiso, voy a comenzar con una breve participación sobre qué y qué Adelante. consiste este concepto de generaciones. Ahora, como tal, la idea de las generaciones es algo que se ha tenido durante gran parte de la historia de la humanidad. Se hablaba de la generación de padres que engendra una generación de hijos, que a su turno tiene otra generación de hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a finales del siglo XX se empieza a teorizar sobre la posibilidad de que haya generaciones no necesariamente a partir de padres e hijos, sino a partir de un conjunto de experiencias compartidas que las personas tienen a partir de fenómenos culturales, históricos y sociológicos. En particular, el teórico Carl Meinham empieza a hablar de temas como la generación X, los millennials, los baby boomers, en fin, esas palabras que de pronto empezaron a resonar mucho en el lenguaje popular. Para resumir un poco de qué se habla cuando se habla de generaciones pasadas, tenemos, por ejemplo, a la llamada generación silenciosa, que es la generación que toma lugar entre los años 20 y los 46. Esta generación que creció en el caso de Estados Unidos, la Gran Depresión, en el caso de México, pues lo que quedó de la Revolución Mexicana, y bueno, en un entorno de mucha inestabilidad económica, escasez de recursos, y en fin, en otros les llaman también la generación perdida. Hay un poco de discusión teórica entre si la generación silenciosa y perdida tienen que ver con principios del siglo XX o si se extienden hasta los 40 o los 30 del siglo. En fin, de ahí siguen los llamados baby boomers, que se llaman boomers porque son los que, digamos, explotan en la tasa de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos padres que vuelven de la guerra empiezan a encontrar situaciones económicas más favorables para su desarrollo profesional. Y bueno, ya empieza todo el llamado sueño americano, la idea de la adolescencia que se inventa como un fenómeno cultural, y en fin.
De ahí sigue la generación X. La generación X precisamente es esta generación que nace al momento en que los Beatles llegan a su apogeo. Y al momento en que estamos hablando de la guerra de Vietnam, se empieza a hablar de la contracultura en sí. Y de hecho, el nombre de generación X asignado un poco por ellos mismos como una forma de romper con las generaciones anteriores. Es la generación que de pronto quería hacer todo diferente. Y lo puedes ver, se puede ver incluso en la vestimenta que utilizan, empieza la ropa estampada, empiezan otro tipo de fenómenos. De ahí le siguen los millennials. Los millennials, que muchas veces se confunden con la generación Z, son la gente que nace entre el 80 y el 94. Y son estas personas que tuvieron el acercamiento al Internet cuando eran adolescentes. Los millennials son también los que llegaron a generar tanto ruido hace 15 años al entrar al mercado laboral y ser conocidos como una generación particularmente floja, particularmente desinteresada en el trabajo. En fin, muchos de estos son estereotipos, muchos de estos tienen que ver con que los millennials ya crecieron en un mundo donde había acceso al Internet y por lo tanto donde los valores y la cultura que tenían no se basaban nada más en su círculo cercano o su nación, sino en toda una serie de factores identitarios sobre la juventud a nivel internacional. Y ahora estamos nosotros, la generación Z. Yo nací en el 97, lo cual me pondría en los escalones más arriba de la generación Z. Y somos los que nos dicen, yo digo que malamente, nativos digitales, porque somos los que nacimos ya directamente con el Internet y empezamos a tener nuestras primeras experiencias de socialización en el propio Internet. Hablaremos más de esto más adelante, pero por lo pronto, la generación alfa, que es una pequeña semilla que quiero dejar de una vez, es la generación que nace a partir de 2010 y es la generación que nos seguirá a nosotros, la generación Z. De ellos no se habla todavía de cómo se insertarán en el mercado laboral porque pues tienen 14 años en este momento. Estaremos hablando más de ellos, yo creo que en 2031, 2032, cuando ya empiecen a insertarse en el mercado laboral. Ahora, un poco de datos. En este momento, la generación Z comprende 32% de la población mundial, más o menos 2 billones de personas. Y de esos, somos 27% de la fuerza laboral del mundo. Eso es muy importante porque los boomers están saliendo ya del mercado laboral, ya sea por el retiro o por otras razones, mientras que la generación X está adquiriendo, después de muchos años de espera, posiciones gerenciales. La generación Z está entrando en un momento en el que el mercado laboral transiciona a habilidades que tienen que ser principalmente digitales. Se nos pide ser community managers, encargarnos de archivos, encargarnos de temas digitales en general, ya sea que sepamos del tema o no. Y dentro de eso, ha habido datos muy interesantes de cómo nos estamos desempeñando en el trabajo, porque un estudio de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos de Estados Unidos indica que, en general, cuando las empresas contratan individuos, solamente son exitosos en ese puesto un 43% de las veces, entendiendo exitosos como que se desempeñan adecuadamente y tienen una permanencia prolongada 5 a 10 años en esa empresa. En el caso de la generación Z, 6 de cada 10 compañías de las que encuestaron dicen haber despedido a la generación Z en menos de 2 años de que fueron contratadas. Esto ya habla de una tendencia preocupante. En general, 50% de los empleadores en 2024 reportaron que, bueno, de los encuestados, reportaron que la generación Z era dependiente y pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan supervisión y que tienen poca iniciativa. Un dato interesante de cómo se nos ve allá afuera. Ahora, un poquito volviendo hacia la perspectiva que igual puedo compartir más por la edad que tengo y la experiencia que tengo, trataré de empatizar un poco con la generación Z. Para empezar, la generación Z creció en un entorno de mucha inestabilidad económica y de mucha inseguridad en el caso de México. Cuando empieza la guerra contra el narco en 2006, los que éramos más grandes de la generación Z teníamos 9 años y a muchos de nosotros se nos cooptó esta posibilidad de salir a las calles justamente por el tema de la violencia, lo cual nos trajo todavía más a la esfera digital donde nos desarrollamos. Segundo, hay una cierta desilusión con muchos de los factores que en generaciones anteriores hacían o indicaban el avance en la escalera social. Por ejemplo, ya con los millennials se esperaba que un millennial que se titulaba de la universidad ganara casi 20% menos
de lo que una persona de la generación Z que se titulaba de la misma carrera, porque simplemente los títulos universitarios empezaron a perder valor. Asimismo, a muchos tenemos la experiencia de pronto en 2008-2009 ver la crisis económica que nos tocó y también la realidad de que hoy en día está comprobado que el poder adquisitivo del salario en el sector primario en México es 25% menos de lo que era en el 94. Ahora, en el sector terciario es más o menos 15-16% menos, lo cual es bastante importante. En segundo factor, sí quiero comentar que en términos socioculturales, nosotros nos tocó alcanzar la mayoría de edad y las primeras experiencias ya sociales juveniles en 2016-2017, un momento en el que Latinoamérica en particular experimentaba lo que se llamó el despertar latinoamericano. Momento de muchos movimientos sociales, de una izquierda renovada, movimientos feministas, ecologistas, en fin, movimientos que trajeron un alto interés político en una generación que antes de eso no se había politizado tanto. Los millennials fueron políticos, pero también considerablemente individualistas. La generación Z, sin embargo, parecía que nos estábamos pintando a ser mucho más colectivistas, mucho más interesados en el bienestar de todos, y en fin, tanto es así que para 2019 se alcanzó un nivel récord de participación en protestas en América Latina, con casi 10% de la población joven participaba en protestas, lo cual es una diferencia considerable respecto a generaciones anteriores. También nos tocó crecer en entornos como el movimiento Me Too, donde temas de género eran cuestionados de manera generalizada. Y bueno, después de todo este despertar y agitación social, nos toca de pronto cerrarnos. Llega la pandemia, llega el encierro, llega la titulación seguida por el desempleo, el cual muchos de nosotros experimentamos. Y provocó una serie de desilusión o desencanto con el mundo que nos estábamos planteando antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque si bien ya veníamos con toda una serie de críticas capitalistas, a veces vacías, a veces más enriquecidas, de pronto descubrir que sí, tú puedes criticar todo lo que quieras, pero igual tienes que conseguir un trabajo, hace que seamos trabajadores particularmente críticos del sistema, pero sin que necesariamente tengamos la resiliencia o la tolerancia para operar efectivamente dentro del sistema, lo cual al final a los que más afecta es a nosotros. Ya concluyendo un poco de esta visión como general de la generación Z, algunos datos es que la generación Z está dividida ideológicamente entre hombres y mujeres en un espectro de izquierda a derecha. Un dato curioso es que en el caso de la generación Z, la mayoría de las mujeres se identifican con la izquierda o la izquierda progresista, mientras que una cantidad creciente de hombres se identifica con la derecha. Hay especulación sobre por qué sucede esto. Muchos dicen que el movimiento Me Too tiene mucho que ver con cómo los hombres empezaron a socializar a partir de él. Pero bueno, es un dato que quiero dejar sobre la mesa. Y por último, la generación Z pasa 3 horas y 20 minutos al día en promedio en redes sociales. A la vez, la generación Z, en 47%, es decir, casi la mitad, cuando se le preguntó, desearía que TikTok nunca hubiera sido inventado. Entonces, bueno, ahí quiero dejar un poco la visión general de la generación Z, quiénes somos, y al mismo tiempo, solo para concluir, mencionar que hablar de generaciones siempre es una tarea un poquito obtusa, porque al final las generaciones se plantean como concepto para unificar a un conjunto de gente de diferentes orígenes étnicos, nacionales, diferentes ideologías, diferentes profesiones. Sí tenemos rasgos en común, pero también hay una amplísima diversidad entre cómo somos uno de otros. Como concepto funciona para operacionalizar políticas de contratación y demás, pero también hay que tomarlo con un toque de escepticismo. Hasta aquí mi primera participación. Muchas gracias, Emilio. Fíjate que me das pie para muchas cosas. Yo quería comenzar con algo, pero después de escucharte creo que vale la pena hacer un poco de acotaciones sobre lo que has dicho. Y creo que para poder entender precisamente cómo se debe dar esta inserción y vinculación de la generación Z en el mundo jurídico contemporáneo, en este momento, quiero marcar un par de cosas que creo que son importantes decirlas, que
obviamente por la edad y tal vez por el área no lo terminas de conocer, pero te lo voy a platicar. La generación silenciosa, efectivamente, o la generación perdida, es la generación de nuestros padres, y hablo de nuestros padres, los que somos generación X y baby boomers, ¿no? Precisamente los que nacieron en los 50 y en los 60. Y aquí creo que es importante resaltar una cosa importante. La generación perdida o la generación silenciosa es la generación que en México conforma a la gran generación de los fundadores de las firmas y los grandes despachos en México. Es decir, o por lo menos esta primera gran oleada que existía. Tú piensas que después de la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana, solamente existía una escuela, que era la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que se fundó en la época del Porfiriato, ¿no? La educación antes del siglo XIX tenía otra lógica y era otro sistema totalmente distinto. Aquí lo que es importante señalar es que después de la Revolución sí había una carrera de Derecho, había egresados de la carrera de Derecho, pero no existían estos grandes despachos o estas grandes firmas que se van a volver legendarias durante el periodo del desarrollo estabilizador. En México, lo que es la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da esta generación de egresados de las escuelas de derecho de los años 50 y principios de los 60, estamos hablando de que en México es la época del desarrollo estabilizador, un gran desarrollo económico en que México no tenía una gran deuda, no tenía una deuda tan grande, porque durante la Segunda Guerra Mundial México colaboró con Estados Unidos y el 90% de su deuda había sido cubierta, o diríamos que Estados Unidos, gracias a la colaboración que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial, no hubo esta deuda que tenemos o con la que nacen muchas de las generaciones posteriores. Entonces, creo que es importante señalar esto. Las grandes firmas legales en México eh, nacen con abogadas y abogados que egresan de las carreras de derecho en los años 50, esa gran época en que muchos de los despachos que hoy todavía existen vienen de esa primera gran oleada. Y luego de esa generación vienen los primeros hijos de esa generación nacen en la época de los baby boomers, finales de los 50, principios de los 60, medios de los 60, ¿no? Les toca propiamente la época de los baby boomers y los primeros X, la generación X de mi generación. Eh, y obviamente, fíjate que hay un fenómeno que a mí me gustaría mencionarte, que yo logré ver en el mundo jurídico. Los baby boomers, los hijos de abogadas y abogados que se dedicaron al derecho, entraron, ellas y sus amigas y amigos de las universidades, a trabajar en estos grandes despachos como la siguiente generación que iba a suceder y que iba a ser la generación del relevo generacional, ¿no? Era la generación del relevo generacional. Y aquí quiero también mencionarte otra cosa importante. Las grandes universidades en México, como la Ibero, la Panamericana, la Salle, todas estas escuelas, son escuelas que nacen en los años 60 y principalmente se consolidan entre el 67 y el año 70, que es cuando ya son como fundaciones. No existía antes la Ibero, había otra cosa antes de la Ibero, había una escuela de jesuitas, ¿sí? Estaba la preparatoria que era el Instituto Patria, había una serie de cosas, pero no existían estas grandes universidades que ahora tenemos y que tienen esta fama y monopolio de las escuelas de derecho, ¿no? Entonces, esto lo que quiero es que es muy importante. Los egresados de las grandes generaciones de los abogados de la generación silenciosa, salió de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, luego la Facultad de Derecho de la UNAM, que se transforma en eso, y una escuela que nace en el 2000, en 1912, que es la Escuela Libre de Derecho, que eran las opciones en México. En el interior de la República hay escuelas estatales, pero diríamos que este es el eje importante de los grandes despachos, por lo menos en la Ciudad de México, que es todo esto era en una época centralista. ¿Qué pasa con la generación de los X, a la cual pertenezco yo? Es una generación que se le da una pequeña cabida, y esto creo que es un problema como de un embudo, porque la gran generación de abogadas y abogados del periodo de la generación del silencio, pues eran vacas sagradas, eran gigantes, eran las personas que escribieron los grandes libros de educación del derecho con los que nos educamos en los años 70, en los 80.
todavía en los noventas, ¿no? Eduardo García Maínez, pues es un autor anterior a esa generación, bueno, está en esa generación, un poquito más atrás de esa generación, pero todavía se siguen leyendo en las escuelas de derecho sus libros de introducción al estudio del derecho y otras cosas, ¿no? Bueno, lo que quiero que se vea es que esa generación se había consolidado como gigantes del derecho. Eran doctrinarios, eran grandes expertos, eran doctrinarios de la experiencia y además del trabajo jurídico. Lo interesante es que es una generación que nace de la nada, viene de un esfuerzo y de una reforma y consolidación de un sistema jurídico que era monopólico en cuanto que el Estado captaba el 90% de los egresados de las escuelas de derecho. Cuando aparecen estas escuelas privadas y los baby boomers empiezan a salir de estas universidades privadas, de la Ibero, de la Salle, la UP, todas estas universidades, estas generaciones de relevo, pues obviamente son la generación de relevo, pero van a tardar, van a tardar tal vez 20 o 30 años en suceder a los grandes gigantes. La generación X tuvimos un pequeño espacio en esos despachos. Tal vez no terminamos de integrarnos porque estaban los baby boomers, estaba esa generación ocupando ese lugar. La generación X tuvo que abrirse un lugar y además fue muy interesante porque a los X, a diferencia de los boomers, nos toca la aparición de la computadora. Entonces, claro, nos toca la transición entre los medios y la forma en que se hacía el derecho de estas grandes vacas sagradas, de estas grandes figuras del mundo jurídico y luego de la sucesión de los baby boomers, nos toca vivir este tránsito intermedio, ¿no? Formamos partes de los despachos, pero siempre a la sombra de los relevos inmediatos que eran los baby boomers. Y a partir de eso, eh, la generación millennial es interesante porque después de los X vienen los millennials, prácticamente. Y lo interesante es que los millennials a veces saltan a la generación X, porque obviamente después de una generación muerta o una generación que tuvo, los X tuvimos otras particularidades, la verdad es que nosotros los X tardamos en ubicarnos, pero además en unas formas alternas a la de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Que fueron esta otra situación. Entonces, lo que quiero mencionar es que estas generaciones eran generaciones de lucha y de esfuerzo que además no tenían esta velocidad digital, no había entrado estábamos viviendo nosotros lo que era la tercera revolución industrial, que era la revolución, lo que nuestros padres y la generación de los boomers vivió, y la X vivió muy tempranamente, es la aparición de la comunicación satelital, ¿no? El teléfono inalámbrico, pero muy en una primera etapa y las primeras computadoras. Cuando entramos en la década de los noventas, empieza la cuarta revolución industrial, que esta es la revolución digital. Es cuando este aparato reúne computadora, telefonía, eh, internet, toda una serie de cosas, cámaras digitales, ¿no? Es un aparato que algunos consideran el invento más importante después de la escritura. Esto es muy interesante. Hoy no se puede concebir la vida diaria sin un aparato de estos que nos introduce en un universo digital. Entonces, aquí hay un quiebre interesante, porque esta cultura jurídica del esfuerzo, del estudio arduo, de pronto se encuentra con una generación que tiene toda la información aquí. Los de la generación silenciosa y los baby boomers son personas que iban a buscar jurisprudencias a libros, iban a buscar sentencias, resoluciones, precedentes en documentos que estaban impresos. A mi generación, a la generación X, a los millennials, nos toca ver cómo a la hora de que aparece este sistema, y nos tardamos casi 20 años, podemos tener un acceso a información digital de una manera brutal. Pero la aparición de esta generación Z, que es una generación nativa del mundo digital, opera la información de una forma más rápida, donde un abogado de la generación perdida, de los baby boomers, o incluso los X, los primeros X,
dentro de lo que me creo que buscábamos información jurisprudencial, podíamos llevarnos semanas, días para encontrar una jurisprudencia. Hoy en día, en menos de 10 minutos, y hoy con la inteligencia artificial puedes tener toda los precedentes y la jurisprudencia organizada y ordenada. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el poder vincular esas generaciones, porque no creo que haya una disfunción. Lo que pasa es que no es que los X tengan que aprender algo, es que los X tienen que aprender algo, pero también los boomers y los X que vivimos con ellos, con ustedes, tenemos que aprender que tienen ustedes unas ventajas mediáticas extraordinarias, que lo que a nosotros nos llevaba muchas horas y muchos días, a ustedes les lleva minutos. Y creo que una de las características que nos encuentra como generaciones, creo que lo que pasa con los X y todas las generaciones que les precedemos, es el fenómeno de que, como dice Octavio Paz, todo está en este presente. Y tenemos que aprender a, a razonar que la cultura de la generación Z es una cultura de lo contemporáneo, que todo está en un solo tiempo. Y que esta idea del esfuerzo que pensábamos que se proyectaba en una línea recta a futuro, es un esfuerzo, es un microesfuerzo de momento de instantaneidad, porque el esfuerzo que nos lleva a encontrar una jurisprudencia en una semana, o tal vez en un día, hoy se hace en 10 minutos. Entonces los esfuerzos son distintos, pero son esfuerzos. Y creo que todas estas generaciones tenemos el esfuerzo, y tal vez lo que le cuesta trabajo a la generación de los boomers y de los X es entender que el esfuerzo tiene otras dimensiones. Entonces, esto es uno de los aspectos, y aquí voy a parar porque tenemos que saltar y hacer esto de un diálogo, Emilio, pero creo que con esto hago una buena introducción. Dejo la voz, o si quieres, Excelente, doctor. Muchas gracias. Creo que ya con esto damos una bastante buena introducción a la audiencia sobre qué son las generaciones, qué es la generación Z, y me parece particularmente pertinente esta narrativa que nos hace sobre la evolución de las generaciones en el mundo jurídico en México. Entonces, pasando de eso, entremos ahora a los retos y las oportunidades que hay para la integración de la generación Z en el ámbito legal. Aquí, como informo, yo como tal soy politólogo de formación, me desempeño y me rodeo de abogados todo el tiempo, pero mi formación va para va para otra área por completo. Y yo trabajé durante más de 6 años con puro Generación Z. Éramos equipos de trabajo compuestos enteramente por jóvenes, dirigiéndonos entre nosotros, encontrando formas de trabajo entre nosotros. Y la verdad es que había momentos de grandes resultados a partir de esquemas de trabajo colectivos y horizontales, así como momentos de mucha torpeza por este esfuerzo de democratizar acciones o procedimientos que no necesariamente estaban hechos para ser democratizados. Con eso dicho, quisiera aprender algunas bases. La innovación es la canción que nos enseñan a cantar desde muy pequeños a la generación Z. Nacemos cuando sale el iPhone y los ídolos masculinos, por lo menos de la generación, terminan siendo estas personalidades de Mark Zuckerberg, Elon Musk, hasta cierto punto Jeff Bezos, personas que al final se venden públicamente como disruptores, esas palabras que luego medio chocantes. Hablamos de criptomonedas, de cambiar los ecosistemas y demás. Y de pronto lo que percibo es que el entorno legal es uno de los entornos que más retos externos enfrenta ante la innovación. ¿Por qué? Porque el entorno legal, para empezar, tiene que lidiar primordialmente con instituciones públicas. Al menos ya sea que trabajen en temas corporativos, que tienen que trabajar con el SAT o otras instituciones, o que tengan que llevar procesos ante Secretaría del Trabajo o demás. Y las instituciones públicas suelen ser particularmente sedimentarias en su uso de la tecnología. Es decir, como todo es fondo público, como todo es auditable, la innovación no está realmente incentivada. La gente va a estar ahí en sus puestos directivos 3 a 6 años y de pronto se van a retirar. Todo esto genera que al menos los directivos de despachos que he conocido tengan mm, cierto
temor o renuencia de innovar en sus procesos internos, porque, dicen, y creo que muy justamente, ¿de qué me sirve tratar de automatizar esto aquí dentro si en el momento en que se lo entreguemos a la persona de gobierno nos va a decir sí, pero entrégamelo en papel y a mano? Es una realidad con la que sí nos encontramos y que se tiene que considerar al momento de pensar en dónde se innova en el sector jurídico. ¿Y por qué es importante esto? Porque la generación Z hasta cierto punto también aprendimos a tener expectativas del trabajo que solo son posibles cuando se tienen procesos automatizados, estandarizados y claramente definidos. Algo que el trabajo legal puede tener en la teoría, cuando se trata de derecho procedimental por procesual, pero en la práctica no suele suceder tanto, cuando en realidad una buena parte del trabajo legal tiene que ver con la comunicación interpersonal, con las habilidades suaves, la forma en la que te presentas ante el otro, el razonamiento crítico, la argumentación, o otro tipo de habilidades. La generación Z en sí nos describiría como que buscamos manuales para todo. Manuales que, por cierto, no queremos leer. En el trabajo suele ser un poco, ya hablando un poco de mi experiencia personal, curioso cuando nos encontramos con alguien que nos pide una tarea, por ejemplo, oye, organízate un evento sobre este tema, y, y al momento de pedirnos no nos indica cuándo lo quiere, para cuántas personas, en dónde va a ubicarse, sino más bien parece que esperan o delegan toda esa responsabilidad a uno. Ahora, perfectamente, si a uno le dicen no sé nada, hazlo tú, eh, podemos operar. Pero para muchos hay una barrera inicial en el hecho de que no se nos dice que no hay respuesta. Y al no decirnos que no hay respuesta correcta, esperamos tener una respuesta correcta. Y la realidad es que no. Ante muchos de los problemas que se nos piden solucionar laboralmente, no los hay y eso genera cierto tipo de parálisis por análisis, ¿no? Digo, bueno, es que a ver, sí, pero antes de iniciar, ¿me puedes decir cuánta gente son? No, tú decídelo. No, pero ¿cuánta gente tiene que ser? No, 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 tú ve, tú ve. Y bueno, eso creo que suele ser un poco productivo, pero que se origina no necesariamente de la capacidad o incapacidad de los trabajadores de la generación Z, sino de las expectativas que tienen de la cadena de mandos. Ahora, como un dato interesante, las universidades en California ya tienen en su currículum mandatorio, de forma mandatoria, que enseñen, que se impartan cursos de cómo comportarse profesionalmente. Es decir, cómo vestirse, cómo hablar, cómo hablar con clientes, cómo organizarse, todas las costumbres que uno se espera que hubiéramos adquirido durante nuestra formación típica de la preparatoria y la universidad. En la realidad es que no es así. En la generación Z suele ser particularmente informal, desdechosa de los horarios, eso sí es cierto. Y justo en un entorno legal caracterizado por jerarquías, horas largas que demuestran dedicación y una orientación hacia seguir la tradición para agilizar los procesos y que sean de acuerdo a como todo el mundo espera que sigan, pues hay mucho contraste cuando hay una generación que espera entornos colaborativos, mucha flexibilidad, oye, entiéndeme, es que tengo que ir a llevar a mi perrito a clases, y mucho, hasta cierto punto esperamos que ya haya tecnología sobre la cual podamos recaer, sobre la cual podamos apoyarnos. Y aquí sí quiero tratar de romper un mito que creo que genera muchas tensiones entre las generaciones anteriores y la generación Z. Y es esta idea del que somos nativos digitales. ¿Por qué? Se espera que los jóvenes tengamos el chip, ¿no? Esta frase que luego nos dicen, tú tienes el chip, por lo tanto sabes manejar redes sociales porque naciste joven. En la realidad, y sí quiero puntualizar, hay una diferencia muy importante entre las tecnologías que están preparadas para ser fáciles de usar y las que están hechas para ser profesionales. La generación X, por ejemplo, tuvo que adaptarse a la computadora. Y esas primeras computadoras que no tenían nada de intuitivo, que era mucho de calarle, de entender la mecánica, en fin. Y luego de que entendieron cómo funcionaban las primeras computadoras en los 80s, 90s, de pronto, pum, tienen que saltar a las computadoras de los 2000 y de pronto, ahora adáptate al iPhone y de pronto adáptate a la computación en la nube y un montón de otros retos que ya han tenido que superar. La diferencia entre un Nokia
y un iPhone es monumental. Por el contrario, la diferencia entre un iPhone 14 y un iPhone 16 es marginal, cuanto menos. La generación Z sí está, sí es digital, pero estamos acostumbrados a una digitalización muy fácil, muy intuitiva, muy sin trabas, donde las empresas que hacen estos productos tienen equipos enteros de diseñadores que se esmeran en hacerlo lo más fácil de usar posible. Los softwares de trabajo, incluso Excel, que curiosamente la generación Z no sabe usar en su mayoría, eh, no están hechos para ser fáciles, están hechos para cumplir un trabajo. Creo que las generaciones que dirigen a los Z podrían beneficiarse mucho de asumir que no sabemos. De contado, y dice, oye, ¿sabes Excel? No, bueno, te consigo un curso, ¿sabes? Que me te puedo aprender algo así. No llegar de inmediato con con la expectativa de que seamos digitales. En lo personal, uno de mis primeros trabajos fue coordinar redes sociales y yo no tenía redes sociales. No tenía ni más que Facebook, que nunca utilizaba, y ni Instagram ni TikTok. Lo tuve que aprender por el trabajo. En fin. Ya para ir concluyendo con algunos de los retos que hay contra la generación Z y anteriores, la generación Z espera en un casi 40% equilibrio entre la vida y el trabajo, es decir, poder salir a la hora que se les prometió y poderse dedicar también a pasar a tener una vida plena. De esto, creo que pocas personas dirían que es un mal impulso. El impulso es bueno. El problema, creo, o la tensión, creo, emerge cuando se tiene esta expectativa del equilibrio entre vida y trabajo antes de haber probado realmente que uno tiene la calidad en el trabajo como para poderse dedicar a su vida en su tiempo libre. Entonces, hay un tema de, lo que se espera no está mal, sino la expectativa de la inmediatez para obtenerlo. Segundo, el tema del salario. La verdad, como les comenté, el poder adquisitivo sí se ha reducido mucho en los últimos años y existe esta práctica de tener los interns, los practicantes en las firmas legales, que suelen recibir a lo mejor 1,000 pesos al mes, 500 pesos a la semana, un salario más bien simbólico, que en teoría está bien, pero en la práctica genera muchos impedimentos para que algunos de los mejores talentos, que a lo mejor no tienen tantos recursos, puedan acceder a ese trabajo, meramente por el costo del transporte público y los alimentos. Sí considero que es importante que lo que se entregue como compensación simbólica sí esté calculado mínimo para cubrir las necesidades de viáticos de la persona para llegar al trabajo. Y a partir de ahí, sí, claro que hay retos que enfrentar, pero la realidad económica es muy distinta a la que era en el 94 o antes de entonces. Curiosamente, 60% de la generación Z espera que a su jefe le importe su bienestar, lo cual pues es una expectativa que quizás es pues, poco realista. Pero de nuevo, no se basa en un mal impulso, se basa en una generación que creció con ideales que la realidad capitalista del mundo del siglo XXI no está lista para alcanzar. También, casi 90% de la generación Z dice que espera que su trabajo tenga algún propósito. Ahora, curiosamente, vamos a hablar un poco más de cómo pueden canalizar esto en el trabajo los empleadores, pero es un tema interesante. El medio ambiente es una causa que importa bastante a la generación Z. Sentir que el trabajo impacta es algo que genera alta retención con la generación Z. Y bueno, aquí sí es un dato un poquito más intuitivo. Si yo fuera a definir a la generación X y a la generación Z, diría que la generación X es y ya quizás por experiencia o quizás por su formación cultural, es más pragmática que otra cosa. Entiende el trabajo como lo que es un buen trabajo es lo que solucione la tarea. No hay necesariamente necesidad de métricas, algo que estés en temas industriales muy avanzados, sino hacer la tarea que se te pidió y que salgan las cosas bien. La generación Z es idealista. Y en idealista no me refiero nada más a que luchamos por nuestros ideales, porque la verdad es que en muchos casos no. Más bien que vivimos en el entorno de las ideas, bien cuajadas o mal cuajadas, pero de las ideas, de las frases dichas a medias en TikTok que deben de expresar algo más profundo, de las expectativas de la planeación, de sentarnos a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? No sé, hay que pensar, y si vamos a un café a pensar, en fin. No son malos impulsos ninguno de los dos, son realidades de las expectativas que cada uno tiene, las
pautas culturales con las que cada generación aprende, y pues ahora sí que los retos que hay que superar y que veremos más adelante cómo superar para que estas generaciones puedan coexistir de forma productiva y benéfica en el trabajo. Porque la realidad es que los generación Z no pueden empezar sus propias empresas a los 25 años y la generación X no puede seguir, no puede carecer de la mano de obra y de la renovación de la mano de obra, además para labores básicas, que la generación Z representa. En este momento nos necesitamos a ambos y que se va a continuar mucho tiempo, hay que aprender cómo coexistir. Oye, Emilio, fíjate que eh, creo que hay una serie de equívocos y de malos entendidos que, que se están presentando hoy. Hoy en día, me refiero no el día de hoy en particular, sino que lo que estamos viendo hoy en día. Eh, en todas partes, ha existido, y yo creo que en los últimos 15 años se está dando una revolución en todos los sectores, como nunca la había habido. Y me refiero a la integración de toda esta tecnología en nuestras vidas. La educación misma se ha transformado. La educación ya no es en la generación de los de la generación del silencio, la generación silenciosa, pues tenían que leer los libros y buscar la información en los libros porque no había más. Y a veces las clases eran de profesoras y profesores que te iban a platicar lo que leyeron en un libro que no estaba a la mano o que el autor o era otro idioma y no había esos libros. A mí me tocó todavía esa generación y esta la menciona eh, José Gauss, que era, por ejemplo, un desterrado español que llegó a México. Él decía que él daba clase traduciendo páginas de algunos libros e iba, porque esos libros no existían en México. En México no había libros, leer a un autor extranjero en su lengua, pues era dificilísimo, dificilísimo encontrar obras traducidas en los idiomas de los idiomas originales al español. Era una cosa complicada, ¿no? Estoy pensando en un autor que fue muy célebre, Hans Kelsen, no se leía en alemán y no había forma de encontrar un Kelsen en alemán. Y las obras que nos llevaban de Hans Kelsen, por ejemplo, por decir algo, llegaban de España traducidas por franquistas ultracatólicos y cuando Kelsen era un judío que había estado huyendo en Ginebra durante la Segunda Guerra Mundial, eh, tuvimos una lectura muy extraña de muchas cosas. Leímos traducciones de autores mexicanos de lo que ellos leían en otras partes y nos enseñaban eso. A mí me parece, yo creo que cuando yo entré a la carrera, más o menos en el año 86, 87, a la carrera, pues nos empezaron a decir que ya había ediciones europeas que llegaban a México en español. Entonces podemos leer algunos autores de otros idiomas y más contemporáneos en nuestros propios idiomas. No teníamos eso. Hoy en día, hoy en día tienes traducciones simultáneas, todo instantáneo. Y aquí te lo menciono todo esto porque así como se transformó la educación, teniendo todo aquí ahora, ¿no? Eh, la verdad es que las bibliotecas físicamente ya son poco visitadas. La gente no va a buscar un libro físicamente y lo saca, salvo que haya algo así muy exquisito, que sí lo hay, ¿no? Pero hoy en día yo veo que los estudiantes y los estudiantes, la mayor parte del tiempo, lo obtienen todo de la red, incluso libros digitales. Eh, Ese libro, pero en otra versión o en otra edición, que además los libros que antes uno tenía y guardaba, porque era muy bonito tener una cantidad de libros, hoy en día ya no hay. Me acuerdo que haber ido a la American Bar Association, allá en Chicago, y me acuerdo que estoy hablando de hace 15 años, 15 años. Me acuerdo que fui, estaba yo en una reunión, precisamente hablando debió haber sido en el 2008, 2009, tal vez 2010, porque estábamos con el tema de la implementación del sistema de oralidad. Entonces íbamos de varias escuelas y universidades a ver los programas de formación y capacitación para juicios orales en México, que no existía esta experiencia
por lo menos en estas generaciones que tenían que capacitar, ¿no? Entre ellas, a mí me tocaba capacitar. Entonces me acuerdo de haber ido a la American Bar Association y en uno de los recesos me salí, dije, pues estoy en Chicago, estoy en la barra americana, en la sede de la barra americana de abogados, pues quiero ver gran biblioteca, debe tener la barra americana de abogados. Y me acuerdo que llegué y pregunté, ¿dónde está la biblioteca? Y se me quedaban viendo muy raro, ¿no? 2012 a lo mucho, ¿eh? Y me acuerdo que me decían, vaya usted con la señora tal que está en el departamento tal, ¿no? Llego con una señora mayor, una dulce anciana, joven anciana, y me dice, ¿qué busca? Le digo, quiero ver la biblioteca. Sí, sí, pero ¿qué busca? No, pues no es ningún libro en particular, quiero ver cómo es su biblioteca, cómo está la biblioteca estructurada. Y la señora se me queda viendo con una cara, una biblioteca. Así tal cual, ¿eh? A una biblioteca. Solíamos tener una, pero ya todo está en la red. Ya todo está en la red. O sea, esta idea de ir, por ejemplo, a Puebla, a la Biblioteca Palafoxiana, para ver todos esos libros ahí en las paredes, esas paredes ya han desaparecido en nuestras épocas. Hoy uno incluso puede tener, yo les digo a mis alumnos que aquí hay más información que la que había en la Biblioteca de Alejandría o en la Gran Biblioteca de Bagdad o en la Gran Biblioteca. Hay más información aquí que en la Gran Biblioteca de Nueva York, ¿no? O la del Congreso. Eh, los tiempos han cambiado y las formas de trabajar también se están transformando. Antes, antes la cultura de la salud era ir por el médico con las doctoras y doctores cuando uno ya estaba enfermo, ¿no? No existía esta idea de la profilaxis. Cuando uno iba con la dentista, el dentista ya tenía una muela podrida o estaba súper picada, pero no existía esta cultura de la revisión y la profilaxis. Y te menciono esto porque revisé un texto que relativamente yo diría que ya es viejo porque tiene más de 7 años. Es un libro en el que se habla sobre las nuevas formas del trabajo jurídico en el mundo. Y es curioso porque te dicen, antes el derecho era reactivo. Cuando ya tenías que demandar a alguien o contestar una demanda era cuando ibas a ver un abogado, ¿no? O cuando ya te estaban amenazando tenías que ir con un abogado. Pero no existe así como se desarrolló una cultura del contador y de los contadores hoy en día con tanto control fiscal, la cultura del contador es algo importantísimo. Yo me acuerdo que antes a los contadores uno los iba a ver una vez al año, ¿no? Pero como se ha pluralizado, y era una cosa de las grandes empresas, pero hoy en día cada uno de nosotros tiene un contador de cabecera que además por lo menos le escribe una vez a la semana o está trabajando con ellos todo el tiempo, ¿no? Se los tiene cerca dentro de su equipo de trabajo personal. El contador o la contadora son esenciales. Bueno, el trabajo jurídico es muy interesante porque se propone que el trabajo jurídico ya no sea tan reactivo, sino que sea un trabajo de continuidad, ¿no? El que se le vayan dando seguimiento a los asuntos, el que se le dé seguimiento a las corporaciones o a los negocios de las personas. Así como tenemos contadores, la idea de la abogada o el abogado cerca también es una cosa que se va generando. Obviamente, las y los abogados, hoy en día un abogado, una abogada de un alto nivel te cobra $1,000 la hora, más o menos lo que te cobran $1,000 la hora. Eh, Depende del despacho, pero un despacho de muy alto nivel te cobra $1,000 la hora. Y, pero hacen un trabajo impecable, ¿eh? Cuando te cobran esa cantidad es porque en una hora resuelven muchas cosas. Pero claro, es que esas generaciones son X, son las generaciones X o las generaciones de boomers que desarrollan toda una habilidad y la desarrollan como personas. Pero hoy en día, fíjate que es muy interesante todo esto porque, como tú dices, la generación Z trabaja en equipo y es como una especie de panal o enjambre que trabaja conjuntamente, donde se delegan responsabilidades y trabajan conjuntamente. Y entonces el trabajo jurídico es algo que se puede estar haciendo y en continuidad. En vez de estar haciendo una estrategia de litigio, puedes hacer una profilaxis jurídica, ¿no? Es decir, con base en la normatividad, en las jurisprudencias, puedes ir previendo cosas antes de que llegue la enfermedad o antes de que llegue la demanda o antes de que lleguen todas esas cosas.
En Estados Unidos existió la cultura en las librerías, en Barnes and Noble, te vendían así como formularios de derecho, sea usted su propio abogado, ¿no? Sea usted su propio abogado. ¿Qué pasa si le llega este requerimiento, si llega este exhorto, si le pasa esto, si está usted en esta situación? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si atropella a una persona sin querer cuando va usted en la vía? ¿Qué hacer antes de que llegue el asunto? Entonces, hay una especie de cultura profiláctica jurídica en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. En México no existe esta cultura profiláctica. Y es una cosa que del proyecto de cuando Cristina Santibáñez, tú y yo empezamos a crear la teoría paralegal, era generar una cultura paralegal. Algo que, aunque no tuvieras las herramientas para resolver el problema más a fondo, sí puedes hacer una profilaxis o una cura inmediata de lo que hay que hacer, como el paramédico, el paralegal, hace un poco esta lógica, ¿no? Y creo que el trabajo jurídico se está transformando y se tiene que transformar. Se está transformando, yo no sé si tú lo sepas, se mencionó que ahora la Escuela Nacional Judicial, dentro de las primeras materias que van a implementar, van a ser el uso de la inteligencia artificial para que las y los secretarios de estudio ya no pierdan tantas horas y semanas haciendo indagaciones, buscando precedentes, jurisprudencias. Hoy en día, entrando a los portales de la Suprema Corte, a la Gaceta Parlamentaria, pues, perdón, al Semanario Judicial de la Federación, uno puede tener toda esa información, pero con la inteligencia artificial es mucho más rápido. Entonces, cuando antes a una secretaria de estudio y cuenta le daban que tenía que resolver 5 asuntos a la semana, si eran rápidos, pues ahora tal vez hasta podría sacar 1 o 2 diarios. Si hace este trabajo de agilidad, pero claro, para poder hacer esto, necesitas generación X que pueda implementar. Hablo de implementar. Yo creo que aquí está la palabra clave. Implementar, no solamente en los poderes judiciales, en el Poder Judicial, en los juzgados y los tribunales, ni en la corte, sino en las firmas, en los corporativos, que sepan implementar y dar esta información. Y además aprender a saber preguntar qué es lo que quieren los grandes estrategas. En los despachos, Emilio, están los grandes socios de los despachos. Luego están los abogados senior, unos juniors, que son los que trabajan a partir de los grandes socios de los despachos. Y luego están los pasantes o los paralegales, personas que aunque no tienen estudios de derecho, sí han trabajado en los despachos. Hay muchas personas, hombres, mujeres, que llevan años trabajando en los despachos y saben todos los procesos y todos los protocolos que hay que seguir y hacer, pero no tienen estudios de derecho. Han aprendido en la práctica, son paralegales fácticos. Entonces, esta escala de los los socios de los despachos son los grandes estrategas que son los estrategas. Y luego están los abogados que son los tácticos. El estratega de, vamos a hacer tal cosa. El abogado es el táctico, es el que opera directamente. Y opera con equipos donde hay pasantes, abogados de primer nivel que están comenzando, o sea, de primera base, o los paralegales que tienen que ser equipos de trabajo. Pero esa parte de la táctica requiere la implementación de todo un universo digital. Y creo que un choque importante de los despachos y las firmas tradicionales está en querer hacer lo mismo que se estaba haciendo y no introducirnos en esta gran cultura, en esta gran cultura de lo digital en el trabajo jurídico. Entonces, es muy necesaria. No es que, no es, hay un choque ahí si queremos que la generación Z haga el trabajo que hacían los X, los millennials y los boomers. No, más bien nosotros tenemos que utilizar esta generación Z para que nos ayude a implementar toda esta gran tecnología y que nos ayuden a hacer este trabajo de una manera puntual, eficaz y eficiente con gran tecnología que hay. Porque además hay una cosa que es muy importante. La generación Z, Emilio, y tú dime si, desmiénteme si estoy diciendo una tontería, pero está aprendiendo a entender qué necesita
la otra generación? ¿Qué necesitan los jefes? Eh, y además a traducirnos a un lenguaje que entendamos los X y los boomers y los millennials, ¿qué hay en la carta y en el mercado para hacer las cosas? Entonces creo que es bien interesante porque es una generación que dice, estoy aprendiendo a hacer lo que me están pidiendo que haga, pero escuchen porque aquí hay algo que puede ser muy innovador. Es algo así tan importante como cuando aparecieron las computadoras y apareció el correo electrónico, que la gente decía, pero vamos a seguir usando el fax. El fax era una cosa que se utilizaba la línea telefónica. Eh, Creo que en la medida que eso se entiende, y voy a la parte de los sueldos que decías, por ejemplo, la parte de los sueldos son interesante porque obviamente cuando el trabajo era más sofisticado, el trabajo de estratega o el trabajo de la talacha dura, pues era un trabajo que se pagaba más, o solían ser salarios muy altos o mucho más altos que los que había. Pero ahora dices, bueno, es que esto es más rápido y tal vez con la idea de que aunque sea más rápido, pues te lleva menos tiempo, entonces debes de ganar menos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que calibrar un poco el sueldo porque uno no está, claro, si uno le pagan por horas, pues entonces en vez de conseguirte la información en 10 minutos que te la puedo tener, pues mejor me tardo 3 4 horas en dártela, ¿no? Creo que esto es lo que hay que calibrar en muchos despachos, entender que eh, no es por hacer horas sentado ni estar tanto tiempo, porque además características de la generación Z es que puede hacer mucho home office. Ni siquiera los tienes que tener en la oficina. No necesitas estar pagando un despacho grande. Puedes tener mucha gente que esté trabajando para ti o gente que esté haciendo cosas muy útiles que no te estén ocupando un espacio físico en tu oficina física, ¿no? Para recibir a los clientes. Y otra cosa bien interesante, en el mundo de la generación Z, eh, pues sí puede haber citas y reuniones a ciertas horas, pero lo interesante es que el trabajo digital, si el cliente quiere algo a las 2 de la mañana, a lo mejor le dices, entre usted con estas claves, va a ver usted cómo va el avance de lo que va haciendo su expediente o su trabajo. O incluso si usted necesita hablar con alguien a las 2 3 de la mañana, hay una guardia, ¿no? Y la guardia, dependiendo de la urgencia que usted tenga, se le va a atender, ¿no? Es otra dimensión del trabajo. Antes en el despacho en lo jurídico, daban las 3 4 de la tarde, la gente, los estrategas se iban, dejaban a los abogados trabajando, a las 6 o 2 horas, 3 horas más tarde, todo se cerraba, todo el mundo se iba. Pero no existe esta idea de la continuidad en la que eh, hay dimensiones del trabajo jurídico que pueden ser interesantes. Hay despachos que tienen lo que llaman el trabajo pro bono, que es eh, asesoría jurídica gratuita. Pero fíjate que la asesoría jurídica gratuita se maneja en un pequeño despacho, un bufete jurídico gratuito o apoyo. Pero fíjate que, imagínate que puede existir una línea de asesoría que dijera, oiga, tengo esta inquietud. Oiga, son las 11 de la noche. Sí, pero tengo esta inquietud. O que pudieras tener un sistema digital en el despacho que te diga, si usted tiene esta inquietud, así como los prontuarios estos de los Estados Unidos, ¿no? Oiga, es que acabo de atropellar al perro de mi vecino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? No, espérese a mañana. Es que no puedo porque estoy aquí a las 11 de la noche en la calle. Y alguien tiene que resolver esto ahora. Esta cultura de la prontitud para esas cosas que no tienen, requieren al estratega del despacho, que tampoco puede estar el abogado, tal vez para eso, pero sí los pasantes y los paralegales pueden hacer ese trabajo. Y es un trabajo que en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Inglaterra o en Australia, es muy cotizado, muy cotizado. Entonces yo creo que es entender que el trabajo del paralegal o del que está haciendo este trabajo digital es tan importante como el de los otros abogados, tal vez no tan especializado como el de los estrategas, ¿no? Y el de los tácticos, pero sí, por lo menos en una revisión inmediata rápida. Bien, gracias, doctor. Y bueno, y ya con esto pasamos a precisamente qué estrategias podemos recomendar de manera individual y como atelier paralegal para el éxito en esta integración entre la generación Z, la generación X y los boomers, los millennials, etcétera, en el entorno laboral, en el sector jurídico. Ahí quisiera comentar algunas cosas para empezar. Y es que, ¿qué cosas no funcionan?
Lo que no funciona es decir que los chavos se van a acostumbrar eventualmente a cómo trabaja el despacho. La realidad es que no. Ya sea que sí, ya sea real o imaginario, los chavos, la generación Z, se percibe como si tuviera opciones laborales. Porque muy probablemente no tiene tantas como cree, pero al menos en su cabeza piensa que él puede buscar un trabajo en línea en una empresa de otro país, probablemente haciendo algo similar. O por el contrario, tal vez no le interesa realmente su profesión, la estudió porque lo obligaron o porque tenía que tener una carrera, y le interesa poner un puesto de hamburguesas por otra parte. En fin, el dejar que se acostumbren no suele funcionar porque al no nombrar el problema, que es la diferencia cultural y generacional que se enfrentan, no hay lugar alguno para solucionarlo. Un primer paso que considero importante que toda organización tome al momento de contratar a alguien es, antes de saber a quién buscas, preguntarse quiénes son. Como organización, ¿quiénes somos? ¿Qué esperamos? ¿Qué valoramos? Y ya que tenemos esa lista de descripción básica de nosotros, podemos entonces buscar reclutar y buscar reclutar jóvenes y ser muy honestos. Es decir, mira, así somos nosotros, percibimos que tú puedes ser un buen encaje, percibimos que tú puedes no encajar también. La honestidad es un valor que la generación Z tiene muy arraigado. Crecimos en un entorno de muchísima falsedad en redes sociales, en un momento de publicidad excesiva, y somos particularmente buenos detectando cuando nos están tratando de jugar chueco o nos están tratando de, de vender algo que no es. La sinceridad siempre es la mejor puerta de entrada para cualquier integración de cualquier persona de cualquier generación en un espacio de trabajo. Ahora, siguiente punto que considero particularmente importante, el entrenamiento. El entrenamiento como uno de los principios por los cuales se crea el atelier paralegal es esta idea de que al final nada es necesariamente obvio. No necesariamente es obvio que tienes que ir de traje a tu primer día de trabajo. No necesariamente es obvio que no puedes eliminar tu archivo central de una computadora. No, son conocimientos que hay que validar si se tienen o si no se tienen, y cuando no se tienen, suplirlos mediante este entrenamiento. Aquí también comento, se espera que la automatización y la inteligencia artificial desaparezcan aproximadamente entre 400 y 600 millones de puestos laborales para 2030, que se creen al mismo tiempo aproximadamente 300 millones. Es decir, hay un déficit de aproximadamente entre 100 y 300 millones de personas que no van a tener un empleo para 2030 porque sus capacidades no son adaptables a lo que el mercado laboral necesita en el futuro. Hoy, precisamente buscando un enfoque más profiláctico ante los problemas en el trabajo, es imprescindible que los despachos inviertan en la capacitación de la gente que está ingresando al despacho y en el reentrenamiento de la gente que ya está trabajando en el despacho, para incluso propiciar que esta gente no tenga que peligrar su puesto laboral en el futuro, puedan seguir siendo productivos y la gente del despacho pueda seguir creciendo e innovando dentro de los límites de lo razonable en los siguientes años. Es, es un tema de corresponsabilidad al final. La generación X, los millennials, los boomers, tienen que ser conscientes de la realidad de las nuevas generaciones que van a trabajar con ellos. Yo también siempre digo, si creen que nosotros somos difíciles, espérense a los que siguen. Y al mismo tiempo, se tiene que entender que la generación Z no es homogénea y no viene con una lista de características predeterminadas. Vale la pena tratar a cada persona que uno contrata como un individuo y evaluarlo en ese mismo esquema. Por otra parte, la generación Z sí tiene esta labor casi que de maduración en el entorno laboral, creo que es muy natural que se esté teniendo, para entender qué es lo que el entorno espera de ellos. Y bueno, finalmente, si no te interesa trabajar en un lugar necesariamente jerárquico o con una estructura mm, como suelen tener, como pueden tener los despachos, pues simplemente ese es un perfecto momento de tu carrera para decidir irte en otro camino.
La generación Z tiene una capacidad para imaginar lo posible, pero no necesariamente para poder decir cómo llegar ahí. Es decir, puede que tengamos muchas ideas, pero sí necesitamos que esas ideas sean, primero, escuchadas por una persona con más experiencia en el campo y en específico en el campo legal, y sean acompañadas para que lleguen a buen puerto. Por otra parte, em, algo que es también importante es, la generación Z no espera o suele no esperar que las cosas sean implícitas. Es decir, cuando algo queda por sobredicho, normalmente no lo entendemos, como suele pasar con cualquier generación joven que se está integrando a un nuevo entorno laboral. Pero si hay un director de despacho viendo esto y tiene un problema de reclutamiento serio, la realidad es que también vale la pena pensar qué prácticas de reclutamiento está realizando que hace que los buenos candidatos se le escapen, si es que los hay. Y una buena forma de atraer al talento es siempre ser explícito sobre el potencial de crecimiento que se tiene en ese lugar. Habrá gente que esté interesada en tener un puesto seguro durante 20, 30, 40 años. Claro que las hay, y de la generación Z hay bastantes, pero necesitan ser explícitos sobre ese tipo de temas en las entrevistas para justamente filtrar de forma adecuada. Y ya para ir concluyendo, doctor, usted habló un poco sobre el tema de la interdisciplinaria, perdón, de la colaboración, de este espacio de trabajo que se requiere formar para crear estrategias preventivas en el derecho. Es decir, formar estos equipos de trabajo donde la gente pueda estar analizando el entorno actual de los clientes y por lo tanto poder generar estrategias preventivas. Por experiencia personal, y de experiencia de varias personas con las que he platicado en el campo, ahorita hay actualmente un déficit de profesionales del derecho que entiendan sobre cómo trabajar con comercio digital, cómo regular o resolver conflictos que tengan que ver con inteligencia artificial, con automatización y también todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en software. Hay muy pocos especialistas que entienden del tema y vale la pena que, que si ya tienen personas de la generación Z, se piense en cómo entrenarlos para que puedan suplir estas carencias que ahorita tienen muchos profesionales del derecho y su despacho pueda seguir siendo competitivo y pueda estar a la vanguardia conforme más y más personas se empiecen a dedicar a lo digital, al sector, al cuarto sector, en el futuro. En resumen, la base para trabajar con cualquier persona de manera efectiva y a largo plazo es ser sincero. Ser sincero sobre la cultura de la empresa para tener claridad sobre si va a haber un buen embone, un buen encaje cultural o no. Ser sincero sobre las oportunidades de crecimiento y lo que implicará llegar ahí. Y también tener cierta apertura, tanto para aprender de los jóvenes como para que los jóvenes aprendan de las generaciones que ya tienen más experiencia y que ese aprendizaje les sirva a todos. Eso sería lo que yo quisiera concluir de esta conversación. Igual podemos seguir platicando después de mi intervención. No, Gracias. a mí me parece que has dicho una cosa muy buena. Yo tal vez haría una pequeña acotación eh, y tal vez eh, afinar una última cosa para terminar con esta plática. Eh, Creo que no solamente es cómo capacitas para ese trabajo, sino cómo dialogas para construir junto con. Me parece que los cuerpos directivos de las y los integrantes de estos cuerpos corporativos de las y los despachos tienen que aprender a saber, tienen que dialogar con esta nueva generación para ver cómo trabajar áreas que no se habían imaginado. Porque mira, la verdad es que ya hay boomers, ya hay, bueno, los boomers ahora son los grandes directivos de los corporativos, los X son algunos de los grandes directivos de corporativos, pero también no se trata de cómo te enseño a hacer el trabajo que estoy haciendo, sino que el trabajo que suelo hacer, hagamos algo innovador.
con todo esto que tú sabes hacer y todo esto que yo no sé que existe y que tú sí sabes cómo hacerlo, ¿no? Y creo que ahí es donde se va a dar la sinergia, donde se va a dar este equilibrio de fuerzas entre las generaciones. Porque también en la medida que tú le digas, enséñame, generación Z, en esa medida la generación Z se adquiere el compromiso de aprender la otra forma. Es decir, te voy a mostrar cómo quiero, cómo estoy haciendo yo mi trabajo. Y en el tiempo, dame tú la fórmula para adaptarlo al mundo digital, a esta cuarta revolución industrial que es la revolución digital. Entonces, yo creo que es un trabajo que no es complicado, solamente hay que comprender que las cosas son de esa manera, amigo. Creo que efectivamente ahí están las claves para poder integrar a la generación Z en el trabajo jurídico del mundo contemporáneo. Porque además, el mundo contemporáneo del derecho se tiene que transformar a este mundo digital. Muy bien, por lo pronto, con eso concluimos este primer webinar de Atelier Paralegal. Vamos a estar publicando en nuestro LinkedIn, en nuestro YouTube y en nuestro Facebook para que quienes estén viendo puedan compartir y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y ese será el primero de muchos que estaremos impartiendo porque al final Atelier Paralegal sí tiene un compromiso con que las habilidades y los conocimientos del derecho puedan darse a conocer por la mayor cantidad de profesionistas que los requieran y a fin de cuentas poder compartir el conocimiento eh, y que este beneficie a todos y cada uno de quienes estamos viendo este video. En fin, gracias doctor por su tiempo. Esperamos hayan disfrutado esta primera sesión y con esto vamos a concluir. ¿Alguna última palabra? No, pues muchísimas gracias por este diálogo, Emilio, y recordarles a todas y a todos que el Atelier Paralegal es un espacio abierto, es un taller donde la idea es precisamente desarrollar estas habilidades y destrezas. No es un lugar de teorías y doctrinas, es un lugar para poder desarrollar el trabajo jurídico en los albores de la revolución industrial del mundo digital. Así que, pues, los quiero invitar a que exploren nuestro sitio web y nuestras redes sociales para ver cómo vamos desarrollando este gran atelier y que pueden ustedes participar y nos dejen participar en esta transformación digital en el mundo de la revolución jurídica de la era digital. Gracias doctor, gracias a todos, que tengan buena noche. Buenas noches.